El primero de los ponentes será Juan del Junco, artista y profesor de Bellas Artes en la Universidad de Málaga. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con la especialización en grabado y diseño. Y su obra está presente en distintas colecciones de museos y entidades, como por ejemplo el CAC de Málaga, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, Caja Madrid y el Ayuntamiento de Pamplona. Así que vamos a dar paso a su intervención. Juan del Junco, cuando quieras. Bueno, antes de nada, dar las gracias al comité científico, al comité seleccionador, por haber incluido mi paper en una selección tan exigente y tan interesante. Yo vengo si alguien me conoce más o menos, vengo de la praxis. Estoy trabajando ahora en la academia, pero todavía no controlo los códigos. De hecho, leo mi tesis en un mes y creo que este trance que estoy pasando ahora mismo puede ser un pequeño ensayo de eso que me falta, que por allí hemos pasado todos y todas, claro. Así que voy a hacer un pequeño resumen de 15 minutos de mi paper. Para un clasificador compulsivo como yo, un archivador compulsivo, es muy difícil resumir. Sabéis que dejar a un lado cosas es una cosa terrible, pero intentaré ser lo más breve posible. Si alguien que tiene interés realmente puede coger las actas y leer, ¿vale? Así que voy a hacer una cosa que también es terrible, que es leer, y espero que me disculpen de ser novato en este ámbito. La introducción es Éboramonte, un pequeño pueblo del Alentejo profundo, cuya población, de apenas 700 habitantes, vive casi exclusivamente de las labores del campo. Tras una caminata en búsqueda de un dolmen, me dispongo a comer en un bar de no más de 5 mesas. Observo con ávida curiosidad la decoración del establecimiento. Me llama la atención la imagen enmarcada de un pastor tumbado en mitad del monte, el cual parece dormir apoyando su cabeza en un viejo zurrón gastado. Viste pobremente y protege su cara del sol con un sombrero. Junto a él descansa su herramienta de trabajo, un largo bastón de palo, y al fondo se puede apreciar algunas ovejas que pastan plácidamente. Bajo la imagen se puede leer: no molestar, que estoy trabajando. Esta imagen popular podría resumir gran parte de la narrativa externa que regula la obra videográfica El lenguaje, y con esta comunicación pretendo analizar dicha narrativa, la cual articula una alegoría entre la propia identidad y profesión del artista y las labores del cabrero, profesiones que, más allá de la dureza y obligaciones del trabajo, conllevan tanto el nomadismo como la posibilidad de atender a la riqueza y belleza del paisaje circundante. Como veremos, a la obra se llega mediante un proceso transdisciplinario de inmersión en el mundo natural, al instaurar como escenario de sus propuestas el paisaje experiencial, un paisaje lugar-territorio transitado debido al concurso de la práctica de la ornitología amateur, regulada por un modo de observación focalizada en aquellos elementos que conforman el medio, desde una piedra en el suelo hasta la posibilidad de un paisaje habitado, identitario y cultural. 2. Pastores y agricultores. Efectivamente, en el ámbito rural se percibe cierta burla sobre el nivel de severidad en el trabajo de los pastores y cabreros en comparación con aquel que realizan los agricultores. Y es que, más allá del sarcasmo, el chiste visual de la venta portuguesa es reflejo de dos maneras contrapuestas de entender el mundo: la antigua división entre pastores y agricultores. Los primeros son nómadas y errantes, y los segundos apegados a los límites y márgenes del terreno y de la propiedad. Si bien ambos trabajan de sol a sol, al pastor, en su experiencia en los paisajes o territorios circundantes, cambiantes, le aguardan momentos de soslayo sentado sobre una piedra, e incluso tumbado, esperando que su rebaño paste, cuando no caminando con parsimonia junto a su ganado. Su jornada de trabajo a veces podría equipararse a un largo paseo placentero. El pastor no tiene apego a un territorio propio ni circunscribe sus labores a la propiedad limitada. Discurre de territorio en territorio, traspasando los bordes y las fronteras de los lugares acotados. Sin embargo, para el agricultor, la linde que limita su terreno es el comienzo y el final de su mundo. Su mundo. Más allá no hay labor y, por lo tanto, no hay ganancia, pues no hay propiedad. El pastor debe sortear las fronteras entre campos ajenos, discurriendo por las libertades que ofrecen las vías pecuarias. Estos canales terrestres articulan las reglas de su particular juego, comunican, construyen, unen naturalezas. Francesco Careri explica dicha división citando el Génesis y apunta, abro comillas,
Caín puede ser identificado como el Homo faber, el hombre que trabaja y que se apropia de la naturaleza con el fin de construir materialmente un nuevo universo artificial. Mientras que Abel, al realizar un trabajo menos fatigoso y más entretenido, puede ser considerado como aquel Homo ludens, tan querido por los situacionistas, el hombre que juega y que construye un sistema efímero de relaciones entre la naturaleza y la vida. Cierro comillas. 3. Artista, pastor, nómada. Y entre paréntesis, imaginariamente digo. Este modelo de Careri podíamos extrapolarlo al artista que se presta a alegorizar la obra que nos ocupa. Este artista, las artistas, es ludens en cuanto que no está atado a un territorio concreto, ni le interesan los espacios limitados por aquellas proclamas en pos de la rentabilidad. No está ligado inexorablemente a un sistema faber, aquel imperante en los sistemas regidos por el hiperproductivismo. Nuestro artista es errante e itinerante y milita en los márgenes de una mentalidad de producción mutable, contrario a los sistemas normativos de una sociedad auspiciada por la utilidad para y por el capital. Pues como dice David Le Breton, abro comillas, el vagabundeo, tan poco tolerado en nuestras sociedades como el silencio, se opone así a las poderosas exigencias del rendimiento. Cierro comillas. De hecho, este artista Homo ludens también deambula con parsimonia a través de los ilimitados campos imaginarios conformados por sus preocupaciones, intereses o deseos para con su objeto de investigación. A diferencia del productor Faber, posee la enorme fortuna que mientras desarrolla su transitar, se siente libre para dedicar cierto tiempo a disfrutar del placer de la observación y la contemplación. Puede, al igual que el pastor, sentarse en su piedra a observar ensimismado todo aquello que le rodea, esperando a que las diferentes ideas, proyectos y obras pasten, en cursiva, a lo largo de un campo florido. El artista del lenguaje es nómada y posee la licencia para serlo. Decimos licencia porque, como apuntan Adorno y Horkheimer, abro comillas, el arte debe probar su utilidad. Los que lo practican se convierten en vagabundos, nómadas supervivientes que no encuentran ninguna patria entre los que se han hecho sedentarios, cierro comillas. La licitación en el mundo de la hiperproducción no es un asunto baladí. Rebecca Solnit nos dice que muchas profesiones, en muchas culturas, desde músicos hasta médicos, han sido nómadas, poseedoras de una suerte de inmunidad diplomática al conflicto entre regiones que mantiene a otros ligados a su tierra. A este grupo debemos añadir a los pensadores, las pensadoras, los escritores y escritoras, las artistas y artistas, y todos aquellos que han hecho bandera de un gen dinámico en los procesos de creación. Por otro lado, este artista pastor del vídeo desoye las convenciones de la civilización y se apresura a enfrentarse a ellas desde una posición crítica. Va de lugar en lugar, enunciando, verbalizando, y se detiene en sus trayectos para emitir sonidos que no son otros sino códigos de un lenguaje. Un lenguaje críptico lanzado al aire que no espera sino ser captado por aquel realmente interesado. Desdeña el lugar sedentario donde pensar o enunciar. Está siempre a la intemperie, ya que solo a través de este estar en el mundo puede aprender lo que es real, aquello que procede de lo verdaderamente natural. Su vagabundear está ligado a una relación sincera con el medio primitivo de la naturaleza. 4. Artista, pastor, nómada, y he puesto entre paréntesis físicamente y transdisciplinario, en el paisaje experiencial. Pero lejos del plano imaginario, el artista protagonista del lenguaje, nuestra artista pastor, es también un Homo ludens que ha abandonado físicamente el estudio. Vagabundeando de proyecto en proyecto, decide desmaterializar la fisicidad de sus enunciados para otorgar predominancia a los procesos. Su modelo de producción se sostiene y articula a través del concurso de una experiencia, en este caso en concreto, en una acción en el entorno natural que cuestiona y resignifica cualquier idea de un paisaje construido. Es decir, toma partido por un paisaje por construir, que yo le denomino un paisaje experiencial. Así, esta noción de paisaje no la articulamos únicamente a través del mundo de las imágenes y texto de las humanidades. Le hemos añadido una primera intención inter- y transdisciplinaria que transforma esencialmente la experiencia. Y es que, en mi acción por los espacios naturales, media una fusión entre dos prácticas exógenas, una artística y otra científica, la ornitología, la cual abordo desde su estatus amateur. Este modelo de intersticial nos permite adoptar una posición mixta
donde cabe el observador, el focalizador, aquel que atiende a los elementos de la naturaleza desde un régimen microscópico en un sistema conformado por unidades individuales y que se reúnen en un paisaje macroscópico, un todo que se establece en los márgenes de las representaciones arquetípicas. La experiencia intersticial capaz de propiciar dicha fusión transdisciplinaria es el caminar. Es por ello que creemos que nuestra manera de aproximarnos a observar y a aprender el paisaje se articula mediante este concepto procedimental que habita en las dos disciplinas. Ambas figuras, algunas artistas y los ornitólogos y ornitólogas de campo, consideran el caminar como proceso o como medio, por lo que para nosotros andar se convierte en método, acción y experiencia. De ahí, Paula, que defendamos nuestro concepto de paisaje experiencial. De este modo, nuestra manera de abordar la experiencia en la naturaleza se basa en articular equilibradamente una relación bimodal entre dos modelos antagónicos, uno subjetivo y otro objetivo. Ahora bien, aunque la ciencia no permita la inclusión de las emociones en sus enunciados positivistas, es más que obvio que el placer que produce el acto de la observación y las posibilidades de colmar los deseos heurísticos están presentes en el ánimo de cualquier científico. Y es que en esa falla del sistema positivista es donde creemos que podemos insertar una posibilidad de emoción. Es ahí donde se nos permite simbolizar y alegorizar, donde podemos desarrollar la acción transdisciplinaria. 5 y último punto. Registro de un paisaje desde la posición del otro cultural y posterior giro en significancia. Esta manera de articular paisaje o estos viajes entre campos epistemológicos confluyentes tienen también como base lo que Hal Foster denomina, y abro comillas, una alteridad radical del otro cultural, cierro comillas. De este modo se produce un intercambio de influencias, un trasvase de flujos de conocimientos, donde, vuelvo a abrir comillas, a menudo el otro cultural es reconfigurado para reflejar una imagen ideal del antropólogo, el crítico o el historiador. Cierro comillas. Estos cruces disciplinares generaron modelos interdisciplinarios de adopción y cooptación de métodos exógenos en las prácticas artísticas de las últimas décadas del siglo XX, sobre todo a partir del concurso del arte conceptual. En la actualidad, este deseo epistemológico ha promovido, según Dieter Roestrate, abro comillas, la reciente reconfiguración del arte como un tipo de investigación y del artista como productor de conocimiento o trabajador del conocimiento, cierro comillas. Así, nuestra experiencia en el paisaje nos lleva a estudiar cada elemento de encuentro desde un posible régimen de estudio exógeno. Uno de los componentes de este paisaje habitado, identitario, es la potencialidad de un territorio compartido con otros actores. Y entre los entes que también hacen, pongo hacen entre comillas en cursiva, y conforman paisaje, aparecen los cabreros y sus rebaños, con los cuales tenemos una relación de proximidad, ya que de alguna manera ambos coexistimos y convivimos en nuestro paisaje experiencial común. El cabrero, para nosotros, para mí, es una parte a estudiar de este todo general que se denomina entorno natural. Su figura puede ser entendida como un eslabón intermedio entre el hombre y el animal, entre el ser humano y el medio físico, entre civilización y naturaleza, aportando al territorio identidad cultural. De esta manera, desde el otro cultural, el vídeo muestra a priori un hipotético análisis de los lenguajes y códigos propios de los cabreros en los márgenes de lo que podría parecer un trabajo propio de otra disciplina. El montaje final de la obra intercala una imagen de un paisaje de las montañas malagueñas con los diferentes sonidos que emiten los cabreros para comunicarse con las cabras. A su vez, estas imágenes se montan intermitentemente con un largo plano donde aparece un rebaño de cabras acercándose paulatinamente en un camino. Este montaje sistemático nos parece análogo a la disposición de imágenes en cuadrícula y retículas, un sistema de ordenación visual que, como sabemos, presenta connotaciones de las disciplinas científicas. El modelo de montaje, su orden rítmico, su frontalidad y estatismo en cuanto a los planos de cámara, es decir, la neutralidad y casi desaparición del autor, nos remite a un deseo de distanciamiento que bien podría atribuirse a los formatos característicos del trabajo de documentación etnográfica o antropológica. Esta estrategia de creación se hace bien patente, pues resulta del cruce disciplinar, más concretamente de la cooptación de los métodos de ámbitos externos. Sin embargo, esta utilización de procesos, lenguajes y códigos importados no se afianza en los límites de su función original, ya que es en nuestra capacidad de reutilización y transformación donde se encuentra el giro en significancia. Así, este montaje concadenado de sonidos de los cabreros, paisajes
y rebaño es para nosotros una forma de articular la alegoría. El cabrero y su rebaño se comunican constantemente, pero su lenguaje críptico es apto únicamente para los iniciados. Ininteligible para el resto, al no iniciado solo le puede producir asombro y excitación. La cabra, al igual que un conoceur, no solo lo entiende, sino que lo acata y lo hace suyo como parte de su existencia. Ahí está la clave del proceso alegórico, en la resignificación de las imágenes y en la contaminación disciplinar fecunda de su montaje. Y es que si bien podemos creer que estamos ante un enunciado científico de orden etnográfico, la obra lleva adherida una capa de significado, una narrativa externa que desarticula toda su objetividad presupuesta. Como apunta Juan Francisco Rueda, y abro comillas, he ahí una de las preocupaciones del artista, y se pregunta, ¿de todo artista? La capacidad para comunicar, la duda acerca de si se consigue la comunicación y, si me permiten, la comunión. Cierro comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu estupenda presentación. Espero que luego en los comentarios entre bastidores podamos profundizar un poco más sobre todos los temas tan interesantes que has comentado. Voy a presentar a Ana Isabel Galván García de las Bayonas. Ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y máster oficial en formación del profesorado por la Universidad Católica de San Antonio, también en la capital murciana. En 2021 obtiene una ayuda de la Fundación Séneca para realizar la tesis doctoral en la Universidad de Murcia, donde participa en actividades docentes en este curso, en el curso 2021-2022. Está asociada al desarrollo del proyecto Estudios Visuales, Imágenes, Textos, Contratextos. No va a estar de manera física, pero igualmente la vamos a recibir telemáticamente. Está predoctoral por la Universidad de Murcia, realizando una tesis sobre postfotografía financiada por la Fundación Séneca. En esta presentación realizaré una aproximación al trabajo de la artista de vídeo china Lu Yang. Para ello, abordaremos algunas de las principales obras de Lu Yang, como Reanimation de Luz en el Mandala o Uterus Man, para reflexionar cómo estas obras, fuertemente mediadas por la tecnología, abren una reflexión sobre el potencial transformador de lo híbrido. Lu Yang nace en Shanghái en 1984 y se forma en la Academia de Arte de China de Hangzhou, bajo la dirección del videoartista Zhang Peili. Su trabajo ha sido representado por la Galería Société en Berlín y participado en bienales como Art Basel de Hong Kong o proyectos como BMW Art Journey. Su obra gira en torno a los límites del cuerpo, la técnica y la conciencia, cuestionándose el pensamiento dicotómico desde la ironía, la estética o la fantasía. En sus obras asistimos a una hibridación de géneros, en tanto que el vídeo se inserta en ocasiones en el entorno de la instalación. También una hibridación de fórmulas de creación, desde la animación 3D a la realidad virtual, el holograma o el uso de música techno, así como una hibridación de recursos estéticos y referencias que van desde el videojuego al anime, la ciencia ficción, el budismo o la estética kawaii. Lu Yang pertenece a una nueva generación de artistas chinos que Barbara Pollack ha denominado la generación post-pasaporte. Una generación enfrentada a complejas transformaciones sociales y culturales, así como a la integración de China en el ecosistema mundial. Estos artistas millennial, nacidos después de 1980, se mueven entre la escena internacional y el triángulo Pekín-Shanghái-Nueva York. El cambio es la principal constante de sus vidas, que manifiesta una ambigüedad cultural en sus trabajos con la que negocian una pertenencia universal o transnacional. Nos encontramos, por tanto, ante lo que Martín Prada ha denominado arte post-internet, expresiones de lo digital en múltiples versiones, artefactos y plataformas, un arte que encarna las condiciones de vida en la cultura red, un escenario global cuyas formas mediáticas engullen los límites entre identidades, naciones y culturas, y donde la postproducción, según Bourriaud, está muy presente como reciclaje y recombinación de formas e información medial en la producción de nuevas obras de arte, una cultura DJ, un escenario colectivo protagonizado por el vínculo, la colaboración, el uso y la reactivación de imágenes. Es en este tipo de entornos de densa mixtura donde surge un corpus de trabajo como el de Lu Yang,
en el que se alude frecuentemente a temas como la religión, la medicina o la neurociencia. El interés por la enfermedad de esta artista parece remontarse a su infancia a raíz de diferentes estancias hospitalarias, a raíz de diferentes afecciones que ella misma manifiesta como reveladoras. Este interés por las raíces de la enfermedad, así como la preferencia por lo digital, parecen aludir a la definición de enfermedad de Rosa Braidotti, cuando la define como contaminación simbiótica entre materia orgánica y circuitos electrónicos. Una de las obras más controvertidas que Luyan realiza sobre la enfermedad es Cancer Baby de 2014. En ella, Lu se acerca al cáncer desde el humor negro y la estética kawaii, recreando células cancerígenas a modo de caracteres animados que evocan a los personajes de la fantasía Sanrio o los populares videojuegos Tamagotchi. Así, el cáncer es aislado de la crudeza del contexto médico y reconfigurado como un producto de entretenimiento adorable, visualmente placentero e incluso cómico, utilizando colores pastel, figuras de trazos simples e infantiles y voces edulcorados. En este acto de creación irónica nos señala la posibilidad de que en lo virtual sea posible reconciliar planos en apariencia irreconciliables como son la amabilidad y la enfermedad. Una de las obras en vídeo que más representa lo que algunos han llamado el bioarte de Luyan es Reanimation de 2011, parte del proyecto que Lu desarrolla en colaboración con el Museo de Arte Fukuoka. Esta pieza aborda la cuestión del control reflexionando sobre el papel que tanto la conciencia como el instinto tienen sobre las funciones corporales. En Reanimation, Lu compone un vídeo musical en HD en el que hace bailar a una serie de ranas muertas al ritmo de una melodía sintética a través de un controlador MIDI. La pieza es una reapropiación de los experimentos del científico Luigi Galvani, prefigurador de los futuros estudios del sistema nervioso. En esta obra, insiste Luyan, el ser humano no es sino un mecanismo orgánico vivo. Este tipo de obras señalan cómo el arte y la ciencia se alimentan del control para avanzar y señalan asimismo la experimentación como el culmen del proceso de objetivación del cuerpo, en palabras de Curtin. Luyan acusa la escasa colaboración interdisciplinar existente entre artistas y científicos en China. En esta obra se combinan lo orgánico y lo maquínico. La máquina reanima, suple la ausencia de aliento y de alma de un cuerpo pasivo e inerte. Lo inerte es superado y libre en la tecnología. En palabras de Teresa Aguilar, el cuerpo es, por tanto, técnica, vuelve a la vida mediante ella. El delgado límite entre el cuerpo y la técnica será un leitmotiv recurrente en los vídeos de Luyan. La propia artista refiere a un estado de enamoramiento hacia lo que denomina la estética del cyborg, el hombre y la máquina abordados biológica y sintéticamente desde una perspectiva estilística, en palabras de Peckham, la naturaleza humana como trabajo en progreso y materia modelable. En Delusional Mandala, Luyan penetra en el mundo virtual a través de un software de escaneado digital que crea un avatar a su imagen y semejanza. El avatar no es una mera representación del artista, sino su transformación. Se virtualiza en un entorno en el que adquiere una nueva consistencia. Su subjetividad es rediseñada y redefinida por los códigos que le dan forma, y, en cierto modo, varían o desaparecen sus limitaciones. Es, en cierto modo, un cyborg como recurso imaginativo frente a un mundo dicotomizado y la única salida posible de su espiral, el humano contra el animal, el humano contra la máquina. Así, en esta pieza vemos cómo el avatar de Lu es manipulado, perdiendo sus rasgos de identificación sexual y sufriendo diversos procedimientos quirúrgicos de estimulación cerebral que la someten a reacciones emocionales, experiencias delirantes y finalmente la muerte. Durante este proceso, símbolos religiosos aparecen y desaparecen de la imagen, coexistiendo con encuadres de órganos y el cerebro del avatar, nimbos dorados, mandalas budistas y otros signos. La religión es aquí, como la muerte, otra experiencia programable, parte del mismo sistema tecnológico naturalizado en nuestros cuerpos, mentes y mundos. Un cuerpo orgánico no solo susceptible de vincularse a la máquina, sino al dominio afectivo y espiritual. Ya que, como señala Bridel, cada imagen es un vínculo con otros aspectos de un sistema,
mucho mayor. En este tipo de obras, el cuerpo y la conciencia se entrelazan profundamente en la imagen, dando lugar a discursos paralelos sobre la tecnología y la espiritualidad. Tal es el caso de Grateful King Concord, una obra de Luyan de 2011 en la que representa a Vajrabhairava, una de las deidades coléricas del budismo. En esta obra, Luyan realiza un análisis del mecanismo neurológico de la ira mediante diagramas y mapeado cerebral de dicha deidad, acompañada por una sección musical que la propia artista compara con los lamas tibetanos. Luyan señala cómo, paradójicamente, la representación de las deidades coléricas es una representación de la infinita compasión de Buda a pesar de sus rostros enfurecidos. Así, nos presenta el cuerpo como síntesis de lo fisiológico, lo psíquico y mental, en palabras de Merleau-Ponty, como un lugar donde la mente y el espíritu se encarnan. Es imposible terminar esta presentación sin abordar una de las piezas más conocidas de Luyan, Uterus Man, de 2013, una pieza de alrededor de 11 minutos de duración, donde apreciamos la herencia de una línea de animación japonesa como Akira o Ghost in the Shell, así como el conocido ensamblaje de técnicas y medios característicos de Luyan. En la obra, la artista presenta al hombre útero, un superhéroe asexuado de inspiración manga que utiliza diferentes partes del cuerpo como armas contra el enemigo, expresando la maleabilidad del cuerpo y la deconstrucción del esencialismo sexual. Algunas de estas armas son tan insólitas como ataques de óvulos, sangre o ADN que infligen enfermedades genéticas o cambios de sexo en el oponente, o un cordón umbilical rematado por un neonato a modo de maza para golpear a los rivales. Las partes corporales se desvinculan de su localización física y su función biológica, convirtiéndose en algo monstruoso, asociadas con discursos de agresión y destrucción. El superhéroe vuela sobre una compresa alada a modo de skateboard y conduce un vehículo en forma de pelvis. Interpelada sobre posibles vertientes feministas en su trabajo, Lulas niega e insiste en su componente irónico y humorístico, negando de hecho la existencia del género fuera de la sociedad y rechazando ella misma ascribirse a un género determinado. En esta obra encontramos, por tanto, lo cyborg como reterreno de libertad, en palabras de Haraway, una imaginería que sugiere una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas. Los órganos sexuales ejercen como artefactos cuya posición, funciones y significados pueden remodelarse y mutilarse en pro de una nueva y liberadora identidad. El hombre útero es, por tanto, una subversión del dualismo sexual y de género que ha sostenido el sistema, prefigurando un territorio postdigital, posthumano, que sueña su desaparición a través de la tecnología. En Luyan, por tanto, encontramos una producción artística construida sobre ensamblajes e hibridaciones, tanto a nivel formal como estético, así como conceptual. En lo formal, encontramos una mezcla mediática sustentada en el uso y perfeccionamiento de herramientas gráficas, sonoras y visuales, una mixtura que alumbra una forma visual híbrida y, en palabras de Guattari, una suerte de heterogénesis maquínica. En su obra, los referentes creativos de la cultura mainstream y el uso activo de Internet son protagonistas tanto en la exhibición de su trabajo como en la obtención de recursos para él. Tal y como dice Luyan, no vivo en Beijing o Shanghái, sino en Internet. En esta obra se dan así unas complejas intersecciones entre lo local y lo global existentes en el contexto de otros coetáneos suyos. Asimismo, encontramos hibridaciones conceptuales de dicotomías que la artista justapone y desafía en su obra, como la espiritualidad y la neurociencia, el cuerpo y la tecnología, la enfermedad y el humor. Así pues, asistimos al vídeo como el territorio maleable en el que las oposiciones irreconciliables se funden y reconcilian, inaugurando un nuevo orden de existencia. Muchas gracias por su atención. Voy a dar paso a Elena Hernández Acuaviva. Ella es graduada en Bellas Artes y máster en Arte, Idea y Producción en la Universidad de Sevilla. Actualmente es doctoranda del programa en Arte y Patrimonio de la misma universidad y también forma parte del grupo de investigación 822
gráfica y creación digital. Buenos días. Bueno, ya me han presentado. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador de este congreso y en particular a José Luis y a Paula por haberme ayudado a presentar. Y bueno, a continuación voy a presentar mi comunicación titulada El problema de la sobreexposición en las redes sociales visto a través del arte, posverdad y live blogging. Un trabajo a través del cual pretendemos concretar ideas y reflexiones en torno al modo en el que el arte penetra en las redes sociales y cómo las dinámicas de estas, a su vez, revierten en el discurso y las estéticas de los artistas tomados como ejemplo, a los que podríamos denominar dentro del social media art. El arte, siempre permeable y abierto a nuevos cambios, ha experimentado un reseñable giro en su discurso desde la aparición de Internet, que también ha afectado a su forma de representación. Este giro, en gran medida, se ha definido en base a las derivas evolutivas que han tenido las tecnologías digitales en lo relacionado con su potencial comunicacional e interactivo. Las redes sociales, que se presentaron en sus inicios como un espacio para compartir experiencias y pensamientos en total libertad, hoy en día vemos que estos principios se han ido corrompiendo poco a poco y donde antes veíamos libertad, ahora vemos numerosos peligros, como el uso ilícito de datos privados. Por ello, en este trabajo nos hemos preguntado, ¿nuestras decisiones en el plano virtual son verdaderamente nuestras? ¿Cómo se traslada nuestra actividad física de la vida física a la vida virtual? Y viceversa. ¿Y cuál es la visión de este problema desde el arte? Que el arte se mueve en redes es un hecho que ya atestiguan varias exposiciones e iniciativas curatoriales como la que vemos en pantalla. Justamente por ello pretendemos ahondar en cómo la imagen artística se mueve y se transforma en las redes sociales, centrándonos especialmente en esta ocasión en los problemas derivados de la velocidad, la sobreexposición y la saturación de datos, y en concreto en los fenómenos de la posverdad y el live blogging. Realizando una aproximación comparativo-analítica apoyada de argumentos y ejemplos de artistas y pensadores, y desde un posicionamiento artístico, a lo largo de las siguientes diapositivas trazaremos un recorrido que nos sirva para reflexionar sobre cómo la inmediatez y la saturación nos condicionan día a día, determinando nuestra forma de actuar y de pensar. Para ello, vadearemos el territorio del videoarte e Internet a lo largo de la conocida como segunda época de la web, como todos ya conocemos, que inicia a principios del siglo XXI, analizando el papel que actualmente juegan los dispositivos móviles de envío, recepción y gestión de datos como soporte para el desarrollo creativo de un gran conjunto de prácticas comunicativas, interactivas y sociales, y cuya asistencia está sustentada en las redes sociales. Vivimos en un mundo líquido, como diría Zygmunt Bauman, y a ello ha contribuido indudablemente Internet. En el mundo contemporáneo, las relaciones con otras personas han aumentado significativamente. Nuestros roles sociales se han multiplicado y diversificado hasta tal punto que creamos concepciones distintas de nosotros mismos para responder a distintos contextos sociales en un tiempo vertiginosamente exigente. El sociólogo estadounidense Kenneth J. Gergen ya describió el problema de esta saturación social a la que hacemos referencia en su libro El yo saturado, dilemas de la identidad en el mundo contemporáneo. En una línea similar a la de Gergen, encontramos a pensadores como el antropólogo francés Marc Augé, quien plantea la necesidad de dar sentido en nuestra vida en esta marea de sobreabundancia y exceso en la que estamos inmersos. Y es que, ¿quién no se ha llevado largos ratos frente a una pantalla imbuido en sí mismo, pasando una sucesión sin fin de publicaciones en una red social? Aquí observamos cómo no importa que la imagen internata sea fija o en movimiento, siempre que sea breve y no exceda el límite de nuestra atención. Un límite que la aplicación TikTok tiene bien estudiado y recientemente ha estimado en 3 minutos. Nos referimos especialmente a esa adicción irracional que nos impide despegarnos de nuestros dispositivos digitales, esa tendencia que afecta a nuestro comportamiento y nos impulsa a hacer y consumir imágenes muchas veces sin motivo alguno. Y este comportamiento voyeur en las redes sociales incrementa la sobreexposición de quien se expone y quien se muestra indirectamente. Actualmente, cada vez que visitamos una web, tenemos que hacer
rutinario y tedioso trámite de aceptar las cookies, pues si no, muchas de ellas no nos dejan acceder a sus contenidos. Y este aviso, que debería de ser informativo, ha acabado convirtiéndose en un obstáculo para la visualización. Podríamos decir que al aceptarlas estamos automáticamente, queramos o no, sobreexpuestos. Nos interesa especialmente cómo la pensadora y artista y profesora en multimedia de la Universidad de Berlín de las Artes, Ito Steyer, aborda este tema. Steyer, como artista pensadora preocupada en el aumento del consumo de imágenes y el uso que actualmente se hace de las nuevas tecnologías e Internet, se centra en sus investigaciones en el estudio de la imagen digital y de los medios de comunicación, y lo hace tanto en el plano teórico como en el creativo. En la exposición Duty Free Art, que le dedicó el Museo Reina Sofía de Madrid, se encontraba la pieza How Not to Be Seen, a Fucking Didactic Illusional Mood File. No sin cierta dosis de humor, esta obra se presentaba como si fuera un tutorial técnico a través de la cual pues, se pretendía hacer evidente, o sea, cómo hacernos invisibles frente a una cámara, evidenciando así pues, esta forma de control a la que todos estamos sometidos. Que Internet rastrea nuestra actividad no es algo nuevo, ya que a todos nos ha pasado que hemos estado hablando con otra persona de un tema en concreto y al poco Internet nos ha mostrado anuncios sobre ese tema, ¿no? Y es que la inteligencia artificial que hay detrás de Internet está siempre atenta, aprovechando que en algún momento hemos dado, sin darnos cuenta, consentimiento para ello. Evidentemente, la implantación de la inteligencia artificial en nuestras vidas puede ser beneficiosa, como hemos comprobado con los asistentes virtuales Google Home o Alexa de Amazon. Sin embargo, la inteligencia artificial también puede sufrir fallos, ser atacada por malwares o condicionar nuestra toma de decisiones. El empleo de Internet tiene la doble cara, la aceptación de esta doble cara de la moneda. Pero las inteligencias artificiales cometen errores producto de sus fallos en el aprendizaje, respondiendo a nuestras búsquedas con resultados fallidos e informaciones absurdas. Un tipo de respuestas mal dadas, desde un posicionamiento creativo, es la que puede llegar a dar absurdos visuales, como el que vemos en pantalla de la directora de arte y tutora Karen Zack. En ella, Zack lo que hace es presenta un mosaico con objetos y animales, creando imitaciones del comportamiento de una machine learning, cuyo proceso de aprendizaje no siempre hace asociaciones correctas y muchas veces no sabe exactamente qué es lo que está aprendiendo y trabaja por semejanzas. La mayoría de los nuevos instrumentos digitales que ahora emplean los artistas están programados para que su uso sea sencillo. Muestra de ello es el Deep Dream Generator, un algoritmo de procesamiento de imágenes que lanzó en 2015 Google. Este algoritmo permite la fusión inteligente de imágenes en base a una arquitectura de red neuronal específica diseñada para ello y que hoy muchos artistas emplean. Una obra que presenta estas características estéticas propias de este algoritmo es This Dream is Blowing My Mind, del artista e investigador Memo Akten. Una obra que presenta las características estéticas que estábamos hablando. Y a este artista lo que le fascina es la poética de lo que sucede mientras este algoritmo trabaja con la creación de su obra. Se trata de una red neuronal que se enfrenta al reconocimiento de su cara y que bueno, pues hace remezcla fusionándose con el ruido de la propia máquina. También hay otros artistas que precisan de un conocimiento de programación para tener unos trabajos de gran sofisticación, como el que tenemos en pantalla, que es un pionero en el arte con inteligencia artificial y el aprendizaje automático, Mario Klingenmann. Este artista experimenta sobre cómo el comportamiento de la percepción humana y estudia cómo es el comportamiento de la percepción humana y estudia cómo la máquina puede llegar a emular procesos de construcción de imágenes artísticas. Así, gracias a las técnicas de aprendizaje profundo y explorando nuevas estéticas, pretende desdibujar la línea que hay entre la máquina y el ser humano. Un ejemplo de ello es este trabajo que vemos, Instalación Interactiva Circuit Training, que realizó en 2019. Actualmente, cualquier persona con acceso a Internet puede manipular y crear datos, o dicho de otra forma, es prosumidor, en medida que crea y interactúa contenido.
En nuestra opinión, este hecho es precisamente la causa que ha llevado a crear el concepto de posverdad. El concepto posverdad o mentira emotiva hace referencia a ideas falsas que pretenden pasar por buenas mediante el empleo de estrategias vinculadas a la insinuación, la presuposición y el sobreentendimiento. Y estas ideas, por lo general, están descontextualizadas, desvirtuadas y simplificadas, que nos llegan a extraer conclusiones contundentes, pero equivocadas. Un fake, como todos sabemos, es una forma de mentira revestida de verdad. Los fakes empezaron a inundar las redes, inundar Internet, coincidiendo con la aparición de la web 2.0. La maleabilidad que presenta la información en Internet tiene, como Internet mismo, una cara que es buena y otra que no lo es tanto. El punto de partida obviamente es positivo, ya que hoy en día Internet permite la participación horizontal de todos los usuarios, aunque esta idea es obviamente muy discutible. Las redes ofrecen plantillas vacías con estructuras para completarlas. Un ejemplo de ello es los artículos de la Wikipedia, lo que conlleva a una convergencia de producción social e informativa e incluso económica, como observa el profesor Juan Martín Prada. Sin embargo, el exceso de información y de fuentes, tantas como usuarios, que presenta una es imposible contrastar toda la veracidad de toda esa información. Y, en consecuencia de ello, los fake consiguen inundar el ciclo informativo. No obstante, el problema es que determinados personajes públicos hacen eco de estas mentiras intencionadas y ello repercute en la opinión pública sobre el debate del momento y modelando el pensamiento colectivo y dando forma a una sociedad cada vez más polarizada y, al mismo tiempo, más homogeneizada en sus extremos. Un ejemplo de ello es de este engaño en las redes fue la obra No Fun que llevó a cabo la pareja artística Eva y Franco Mates. Es una filmación performática en línea dentro de Chatroulette, una plataforma de emparejamiento al azar. A través de esta plataforma, retransmitiendo en tiempo real para las personas que estaban conectadas en ese momento, se teatralizó el suicidio de uno de los usuarios. Los artistas grabaron todas las reacciones de los espectadores, quienes, por supuesto, no sabían si lo que estaban viendo era real o no. Muchos artistas suelen representar el fake con una cierta con un toque de humor para evidenciar este peligro de engaño. Un ejemplo de ello es el canal de YouTube Fake to Fake, cuyos creadores o creador se mantienen en el anonimato, y este canal recoge vídeos creados utilizando la inteligencia artificial denominada deepfake o ultrafalso. Presenta distintos tipos de películas, series o otro tipo de grabaciones donde se modifican los rostros de los personajes, siendo difícil distinguir entre qué es verdad o qué no. Por ejemplo, mencionaremos la pieza irónica del equipo E, donde aparecen rostros de los líderes de partidos políticos españoles en escenas de una serie. A modo de burla, lo que pretende este canal es hacer reflexión sobre cómo este tipo de inteligencia podría llegar a utilizarse con fines más oscuros, como podría ser la suplantación de identidad. El término live logging o bitácora de vida lo usamos para referirnos a esa captura audiovisual, sea o no deliberada, de todas las actividades que hacemos en nuestro día a día a través de nuestros dispositivos digitales, móviles, como por ejemplo el teléfono, u otros rastreables como los GPS chips o tarjetas bancarias. El fenómeno ha tomado forma contemporánea a partir de la aparición y masificación de smartwatch y smartphone, en medida que permite no solamente el rastreo geográfico, sino también biológico, la medición de las pulsaciones, por ejemplo, y social, ya que registra todas nuestras actividades. Además, la práctica del live logging puede no ser restringida solamente al uso privado, ya que se pueden almacenar estos datos y ser compartidos en red, con lo que conlleva a un peligro de nuestra privacidad. Los peligros asociados a este bioseguimiento personalizado ya fueron tratados curiosamente en el capítulo de Black Mirror, The Entire History of You, donde se presenta un futuro distópico en el que se recrea lo que podría llegar a pasar con nuestra autobiografía digital. Y es que estamos de acuerdo con lo que decía el reconocido escritor Ted Chiang, que si usas las redes sociales estás haciendo live logging, aunque hacer live logging no sea necesariamente tu intención. En la exposición titulada Live Logging, que tuvo lugar en la Science Gallery en Dublín en 2015,
ya podíamos ver cómo artistas cuestionaban este tipo de problemas, ¿no?, en el control continuo de los individuos y llegaron a plantearse si se podría llegar a registrar todo. Un ejemplo de ello es esta obra que aparece en pantalla, que se presentaba en esta exposición, Color of Light Wall, de Kazan, Garring y DCU. Se trata de un mosaico de teselas, de colores e imágenes de la vida cotidiana que habían sido capturadas a lo largo de varios días por una SenseCam diminuta, realizando una fotografía cada 30 segundos. Para desarrollar la pieza final se utilizó el algoritmo Color of Light, que representa una descripción general de millones de imágenes en una sola visualización. Otra de las piezas expuestas fue la titulada Bigfoot, de Parsa Ghaffari y Kevin Coyle. Aquí los creadores partían de la hipótesis de que la mayoría de los usuarios no son conscientes de la huella digital que dejan. A través de esta obra pretendían concienciar sobre el grado de exposición al que todos los usuarios pueden llegar a estar. Así pues, el futuro que hace unos años solamente imaginaba la ciencia ficción, donde se recreaban la vida de otras personas, esa realidad hoy en día, eso ya hoy en día es una realidad. Hace no mucho, películas como Transcendent especulaban cómo la inteligencia artificial podría acabar creando una máquina que poseyera conciencia colectiva y que fuera autosuficiente. Esa utopía hoy ha dejado de serlo. De hecho, Microsoft recientemente ha planteado un nuevo sistema de chatbot que permitiría hacer simulaciones de otras personas fallecidas aplicando conjuntamente la tecnología deepfake, de forma que podría recrearse una persona con un avatar virtual 3D y crear sus voces y sus expresiones. Es algo similar a lo que se realizó con el anuncio de Cruzcampo con Lola Flores, pero además se podría dialogar con ella. Por tanto, podríamos concluir que Internet ha cambiado totalmente nuestra percepción del tiempo, de la realidad y del espacio, y que el arte se ha hecho eco de ello, de los modos en el que se comporta la imagen tras la pantalla y cómo cuáles son los rumbos que han ido tomando las redes como medio de comunicación e interacción social. A nuestro parecer, son 3 los factores que en mayor o menor medida parecen ser determinantes a la hora de hacer un acercamiento crítico a la imagen en red, que son la velocidad, la densidad y la inseguridad de la veracidad de la información. No obstante, desde un punto de vista artístico, estos factores han afectado indeleblemente a la mirada, ahora mucho más fugaz y menos reflexiva. Sin embargo, como hemos comprobado a través de las propuestas artísticas que hemos visto, son numerosos los artistas que han entendido el devenir de la imagen en red y que abordan las problemáticas de estrategias creativas y que son muy diferentes entre sí, ¿no? Entre ellas sintetizaríamos las siguientes. Por un lado, el aprovechamiento del potencial colaborativo en red, el que hace que los usuarios se inmiscuyan dentro de la obra. El ejemplo es la de Eva y Franco Mates. Por otro lado, apelando a la concienciación sobre el grado de sobreexposición en las redes. Tenemos como ejemplo a Parsa Ghaffari y Kevin Coyle. También poniendo en evidencia el control al que estamos sometidos, como por ejemplo con las cookies y los anuncios, que lo veíamos con las obras de Ito Steyer, o a partir del uso de la ficción y su versión más extrema de lo fake, recordemos a Fake to Fake, o buscando fórmulas sencillas que sintonicen con las dinámicas del medio, como es el caso de Memo Acten, o cuya formación en las tecnologías digitales les permite llevar a cabo con trabajos con mayor precisión, ¿no? Como podría ser el ejemplo de Mario Klingenmann. En definitiva, el escenario del social media art se encuentra hoy en plena evolución y creemos que posee muchos horizontes que explorar, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que están por llegar. Finalmente, os dejo una fuente de consulta que me han sido útiles. Muchas gracias por su atención. Espero que esta intervención haya sido de su interés. Gracias, Elena. De hecho, ha sido un honor escucharte.